el capítulo anterior, finalmente Marlon escapó del orfanato con la ayuda de Rebeca y de Teresa, y aunque no sabía a dónde ir, estaba decidido a no regresar nunca más a ese lugar. Minutos después de su escape, la lluvia había cesado por completo y las nubes negras lentamente se alejaban, dejando al descubierto en el cielo algunas estrellas que destellaban tímidamente. Entonces Marlon se detuvo en un lugar desde donde se podría observar toda la ciudad. Tomó una gran bocanada de aire de libertad, y durante varios minutos contempló la hermosa metrópoli, vestida de hermosas luces navideñas y los destellos de la pólvora que iluminaban el cielo. Luego caminó decidido a labrarse su propio destino. En aquel orfanato quedó lo poco que Marlon sabía de su pasado, pero era tan poco que sintió que al partir no dejaba mucho atrás. La noche en que escapó de aquel horrible lugar, al que, de no ser por Rebeca, seguramente hubiera odiado con todo su corazón, tenía 10 años. Vestía una chaqueta negra impermeable, una sudadera de color gris y tenis color negro. Llevaba con él una pequeña manta de color verde de las que daban en el orfanato para las frías noches, un pantalón de jean de color azul, un par de camisetas, una negra y una roja, las dos en algodón, y un par de zapatos tipo tenis de color azul ya muy viejos. Todo aquello seguramente donado al orfanato por personas de buen corazón, y todo lo llevaba en una bolsa plástica de color blanco que hacía las veces de maleta. Esa primera noche de libertad durmió debajo de un puente vehicular, en una acera fría como la noche que se cernía sobre él, y dura como todo lo que estaba por venir, pero por primera vez supo lo que significaba la palabra libertad. A la mañana siguiente lo despertaron el murmullo de la gente que transitaba sobre la misma acera en dirección a sus trabajos y el ruido de los carros al pasar. Se levantó sin que en su mente hubiera un plan a seguir. Sin embargo, tomó su maleta de plástico y comenzó a andar sin rumbo exacto, pero decidido a enfrentarse a su destino, sin importar qué tan difícil fuera. Desde ese día y hasta cumplir los 12 años, la calle se convirtió en una dura escuela, y el primer examen lo tuvo apenas unas cuantas noches después, cuando 3 indigentes, solo un par de años mayores que él, lo abordaron para robarle sus pocas pertenencias. Parece que tenemos un niño perdido, dijo con una maliciosa sonrisa el que parecía ser el líder de los 3 pequeños delincuentes, un chico de pelo chicloso por la mugre acumulada a falta de un buen baño con agua y jabón. Su mirada de ojos vidriosos lucía perdida en el mundo de la droga. Rondaba los 15 años quizá. Era un poco más alto que todos los demás. La chaqueta de color azul oscuro estaba rota y muy sucia, al igual que el pantalón color beige que llevaba puesto, y los dedos de uñas largas y sucias asomaban por sendos huecos en la parte delantera de los tenis. Dentro de una bolsa plástica que llevaba en la mano derecha, tenía un pequeño frasco de vidrio que contenía un pegamento de color amarillo, y mientras miraba a Marlon, metió su nariz dentro de la pequeña bolsa. Cerró los ojos mientras inhalaba profundamente y durante unos cortos segundos viajó a aquel mundo del que pocos logran regresar. Los 2 chicos que lo acompañaban eran más bajos que él, pero sus ropas tenían las mismas características, sucias y rotas. La piel de sus rostros había desaparecido bajo una capa formada por el sudor mezclado con la mugre. Además, al igual que él, también llevaban bolsitas con la droga que los mantenía alejados de la cruda y dura realidad. Los 3 rodearon a Marlon dejándolo sin una vía de escape. Chato,
el más gordito de los tres, sacó de uno de los bolsillos de su pantalón una navaja de hoja oxidada y mirando maliciosamente con sus ojos rojos dijo: «Déjame ver qué tienes en esa bolsa». Marlon de inmediato se giró para poner sus ojos sobre Chato, pero ese movimiento significó un descuido que fue aprovechado por otro de los delincuentes, que desde atrás lo tomó por el cuello. Solo bastaron unos pocos minutos para que los delincuentes partieran llevándose el botín y dejando a Marlon tirado sobre el suelo. Oponerse a ser despojado de sus pocas posesiones le costó una brutal paliza que lo dejó con moretones por todas partes, incluido su rostro, y una pequeña herida con puñal a nivel del abdomen que no revestía gravedad, pero que sí dejaría una cicatriz que le recordaría siempre que la vida en la calle suele ser muy dura, en especial si solo tienes 10 años. Aquella noche, mientras estaba tirado en el piso, Marlon tuvo tiempo para pensar y finalmente entendió que al escapar del orfanato había elegido un difícil camino. Ya había tenido un par de peleas en el orfanato y había salido victorioso, pero era la primera vez que recibía una paliza y nunca había sangrado producto de una herida causada con un arma. Quizá hubiese sido mejor continuar en el orfanato. Tal vez aún estaba a tiempo para regresar. Solo tendría que dar una buena explicación. Pero ya había probado la libertad y esa exquisita sensación de poder ir por el mundo sin dar explicaciones, sin límites para soñar, siendo el dueño de su tiempo y quizá de su propio destino. Eso era algo que en el orfanato no tuvo nunca y no tendría jamás. Y eso valía mucho más que una paliza, mucho más que cualquier sufrimiento, incluso más que la propia vida. En eso pensaba cuando un hombre también indigente se acercó. «¿Qué te pasó, chico?», preguntó el desconocido, pero Marlon tenía los labios hinchados y emanaba sangre por la boca y la nariz. Tenía al menos una costilla rota, y eso sumado al dolor le impedía respirar con facilidad. Así que no hubo una respuesta más que una mirada de súplica por parte del niño. «No creo que puedas ponerte en pie, así que traeré mi carro para llevarte a un hospital». «No, no, por favor», gimió el muchacho. El hombre lo miró con desconcierto, pero aún así lo recogió. Lo puso en su vehículo, hecho de madera y pequeñas ruedas de metal, y lo llevó a su guarida bajo un puente, y durante varios días cuidó de sus heridas hasta que pudo recuperarse. Una vez se recuperó, aquel hombre le enseñó a manejar el puñal, le enseñó el arte de la pelea callejera, pero lo más importante, le mostró muchas maneras de ganarse la vida honradamente. Por eso, al cabo de unos meses, Marlon aprendió a defenderse de los peligros que en las noches acechaban en cada esquina de una ciudad próspera en delincuencia. Aquellos fueron días muy difíciles. Sin embargo, nunca robó ni le hizo mal a nadie, y el pan de cada día se lo ganó de buena manera con el sudor de su frente, limpiando quizás los vidrios de los autos en algún semáforo de la ciudad, acompañado de un recipiente con agua y jabón y un trapo viejo, o quizás limpiando el piso o lavando los trastes de algún restaurante para recibir a cambio unas cuantas monedas y un poco de la comida que sobraba. De esa manera su vida transcurrió deambulando por las frías calles bogotanas. Las duras aceras bajo los puentes de la ciudad terminaron por convertirse en un suave colchón y las cajas de cartón en una cobija que le protegía del intenso frío. Allí también era posible soñar con cosas maravillosas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando una fría mañana cualquiera, de un día cualquiera,
Mientras dormía sobre una de las aceras cerca del mercado central, algo lo despertó. Era un anciano que vestía un abrigo marrón, guantes de lana color negro y un sombrero también de color negro. Llevaba un bastón de madera con una hermosa apariencia. El anciano tenía una espesa y larga barba de color marrón. Marlon se incorporó lentamente. Tenía la cara bastante sucia como resultado de varios días sin bañarse. Se sentó sobre la acera y con los ojos entrecerrados miró con algo de desconfianza al anciano. Vamos, levántate, dijo el anciano al tiempo que tocaba con su bastón las piernas del muchacho. Marlon se deshizo de la vieja manta que lo cobijaba y sin comprender lo que pasaba se puso de pie rápidamente. ¿Quién es usted?, preguntó el chico. Mi nombre es Rafael. Creo que las calles de esta ciudad no son un buen lugar para un chico de tu edad, respondió el anciano, y mientras el muchacho recogía del piso la chaqueta que había usado como almohada, echó un vistazo a la cicatriz que el chico tenía en la muñeca de su mano derecha y de la cuerda de cuero que se había salido sobre su camisa, y de la cual colgaba un extraño medallón al que parecía faltarle la mitad. Vaya, qué cicatriz más extraña la que tienes allí. ¿Cómo te la hiciste?, preguntó algo asombrado el viejo. No lo recuerdo. Creo que es de nacimiento, respondió el muchacho mientras terminaba de colocarse la chaqueta. ¿Y ese medallón? ¿Dónde lo conseguiste? Es solo un obsequio, respondió Marlon mientras guardaba el medallón debajo de su camisa. ¿Y antes de vivir en las calles, dónde vivías? Vivía en un orfanato. Nunca he tenido hogar, creo, ni un lugar a donde ir, respondió el chico. ¿No tienes padres ni una familia?, preguntó el viejo. No, estoy solo en este mundo. Eso no es posible. En algún lugar debes tener algún familiar, una madre, un padre o un abuelo, algo, insistió el viejo. Pero Marlon solo se limitó a negarlo con la cabeza. Ok, está bien, pero escucha, ya estoy un poco viejo para cargar mis bolsas de mercado, continuó diciendo el anciano al tiempo que con la mirada le enseñó al chico unas cuantas bolsas con frutas y verduras que estaban en el piso junto a él y agregó: si me ayudas a cargarlas, hoy tendrás un desayuno decente y unas cuantas monedas que te servirán para más tarde. ¿Te interesa el trato? Marlon miró por unos segundos al anciano. Parecía un buen hombre. Además, el día anterior no había conseguido comida. Tenía mucha hambre y el trato no estaba nada mal. No quiero sus monedas, pero le ayudaré si el desayuno incluye un buen trozo de queso y una buena taza de chocolate caliente. Hace mucho tiempo no bebo chocolate ni como queso, respondió finalmente el chico. El viejo sonrió alegremente y mientras daba sus primeros pasos dijo: eres noble pero a la vez astuto. Me parece que es un trato justo. Ahora sígueme. Marlon tomó las bolsas, un par en cada mano, y siguió al anciano que caminó con bastante dificultad por varias calles hasta llegar a una casa de una sola planta. La vivienda lucía algo deteriorada. Una vez en el interior de la casa, Rafael le enseñó a Marlon la mesa del comedor, ubicada a un lado de la sala, para que pusiera las bolsas sobre ella. Creo que aún conservo algo de la ropa de mi hijo. Te daré algunas prendas, seguro te quedan, pero antes tendrás que darte un buen baño. Espera aquí, dijo el anciano, y Marlon se quedó parado en medio de una pequeña sala de muebles viejos pero muy bien cuidados.
Unos minutos después, el anciano regresó y luego de entregarle una muda de ropa en muy buen estado y una toalla, señaló una puerta al final de un corto pasillo y dijo: Muy bien, ese que está allí es el baño. Anda, yo prepararé el desayuno. Marlon obedeció y minutos después regresó. Su aspecto había cambiado. El agua y el jabón habían dejado al descubierto el rostro dulce pero agotado de un niño que a su corta edad había sufrido más de lo debido. No está mal. Deberías considerar bañarte más seguido, ¿no crees? El agua está muy fría. Ya te acostumbrarás. ¿Tienes nombre?, preguntó el anciano mientras servía una taza de espumoso chocolate caliente. Marlon, respondió el chico, quien ya vestía una camiseta de color verde oliva y una chaqueta de jean de color azul claro. Con un movimiento de cabeza, el anciano invitó a Marlon a sentarse junto a la mesa. Era de muy buena madera, de un tamaño pequeño, pero estaba bien para un viejo solitario. Mientras Marlon se bañaba, el anciano tomó las bolsas y acomodó los alimentos en su lugar. Y sobre la mesa puso la taza de la humeante y espumosa bebida. Marlon, bienvenido a mi humilde hogar. Como te dije antes, mi nombre es Rafael Contreras, agregó el anciano al tiempo que ponía junto a la taza de chocolate un plato con un buen par de rodajas de queso fresco y pan con mantequilla. Luego Rafael tomó asiento al otro extremo de la mesa y continuó con su sutil interrogatorio. ¿Qué harás hoy? No lo sé. Seguramente lo de todos los días. Iré a limpiar los vidrios de los autos en un semáforo. Así gano algo de dinero para comer. ¿Y si te ofreciera un trabajo a cambio de comida y un techo donde vivir? ¿Qué clase de trabajo?, preguntó Marlon. Hay mucho que hacer en esta casa, como ir por las compras. Las paredes necesitan una buena mano de pintura. Además, tengo un pequeño taller de reparación de electrodomésticos. Podrías aprender a reparar y tener tu propio taller en un futuro. ¿Qué opinas? ¿Tendré que bañarme todos los días?, preguntó Marlon. Eso no tiene discusión, respondió Rafael mientras reía con muchas ganas. Aquella taza de chocolate acompañó una agradable charla que les sirvió para conocerse un poco mejor. Fue así como la vida le devolvió algo de esperanza a Marlon, pues don Rafael no solo le enseñó el arte de reparar todo tipo de electrodomésticos, sino que también lo matriculó en la escuela primaria, en donde en muy poco tiempo aprendió a leer, escribir y se destacó por ser un niño muy inteligente. Además, le dio un bello cuarto de la casa que años atrás perteneció a su hijo. Con el tiempo, Rafael se convirtió en lo más cercano a un padre para el muchacho, y a su vez Marlon fue una grata compañía para el solitario Rafael, a quien la vida le devolvió una pequeña chispa de felicidad, y cada día de manera muy alegre pasaba horas enteras en el taller procurando transmitir sus conocimientos a Marlon, y reía con las ocurrencias del muchacho, o cuando algo salía mal y las conexiones que hacía provocaban una pequeña explosión y las chispas volaban por el aire en medio de una gran humareda. Al final, el mismo Marlon, aún asustado, moría de risa junto al viejo. Marlon se levantaba cada día muy temprano para preparar el desayuno y limpiar la casa, y luego abrir el taller. Pero había algo que inquietaba a Marlon, y sucedía cada vez que limpiaba el cuarto de Rafael, pues en una ocasión escuchó extrañas voces que decían algo que él no podía entender. Las voces como murmullo,
provenían del interior de la gaveta de un viejo librero. Marlon se acercó con mucha curiosidad y al abrir la gaveta descubrió un hermoso cofre de madera tallada con extraños símbolos. Marlon hubiera querido abrirlo, pero no tenía la llave, así que lo dejó en su lugar y se marchó. Pero cada vez que limpiaba, escuchaba aquellas voces y la curiosidad aumentaba. Por eso Marlon dedicaba algunos minutos para limpiar el cofre y observarlo con gran curiosidad. Incluso en un par de ocasiones Rafael lo sorprendió con el cofre en sus manos. Pero Marlon supo disimular, fingiendo que lo limpiaba. Luego lo dejaba en su lugar y al terminar de asear el cuarto, se marchaba a sus otras labores sin despertar sospechas sobre su atracción por el contenido de aquel cofre. Los domingos sin falta, Marlon acompañaba a Rafael a la iglesia del barrio para asistir a la Santa Misa y de regreso se detenían por un largo rato en el parque, donde alimentaban a las palomas mientras disfrutaban de un delicioso helado. Fue precisamente en uno de esos domingos que mientras Marlon compraba helados, una mujer de aspecto indigente se acercó hasta el anciano que daba de comer a las palomas, sentado en una de las sillas del parque, mientras esperaba a que Marlon regresara. A la distancia, Marlon observó cómo la mujer hablaba con Rafael como si se conocieran de antes, y una vez compró los helados, se acercó con gran curiosidad para ver de quién se trataba. «Buen día», saludó amablemente Marlon y se encontró con una mujer muy anciana, sin dientes, ropa sucia y maloliente, quien apoyaba el peso de sus años en la rama seca de un árbol que hacía las veces de improvisado bastón. No tenía zapatos, por lo que los pies estaban sucios y las uñas eran casi tan largas como las de sus arrugadas manos. La mujer respondió con dulzura: «Hola, jovencito». Después se quedó viendo a Marlon con un extraño brillo en la mirada y agregó: «Adiós, buen hombre. La vida te recompense por tu buen corazón». «Adiós, mujer. Ojalá que al final de tu camino puedas encontrar lo que toda tu vida has buscado». La anciana se alejó con su lento andar y mientras lo hacía se volteó para ver a Marlon, quien aún lo observaba extrañado. Y más extrañado le resultó ver que 2 lágrimas corrían por el rostro arrugado de la anciana. El cruce de miradas solo duró unos pocos segundos. Luego la anciana siguió su camino. «¿Quién era esa anciana y por qué lloraba?», preguntó Marlon. «Ella es la mujer que envejeció buscando alcanzar lo imposible», respondió el anciano. «¿Y qué es lo que busca?». «Ella busca la felicidad», respondió don Rafael. «¿Y por qué no puede ser feliz?», insistió en saber Marlon. «Porque está condenada a cargar sobre su espalda con todo el peso de sus propios errores. Y su tristeza es más grande al saber que la felicidad está frente a ella, pero no le es posible alcanzarla». «Pero no entiendo». «Lo sé, pero un día crecerás y entenderás que la felicidad es un estado mental y que incluso un loco es feliz en medio de su locura porque es dueño absoluto de ese mundo que, aunque irreal, es suyo y de nadie más». La respuesta de don Rafael dejó aún más confundido a Marlon, pero el viejo se levantó de la silla, cariñosamente echó su brazo sobre los hombros del chico y agregó: «Vamos a casa, debo descansar».
Este viejo cuerpo cada vez resiente más estas caminatas. Luego Marlon y don Rafael se marcharon. Pero ser feliz parecía no estar escrito en el destino del muchacho, ya que poco más de 4 años después, el viejo enfermó de manera gradual y muy rápida, hasta el punto que pronto ya no pudo levantarse de la cama. Así que Marlon, a pesar de ser solo un adolescente, se hizo cargo de cuidarlo y tomó las riendas del taller, que gracias a su esfuerzo había vuelto a ser rentable y tenía ya una buena cantidad de nuevos clientes que con frecuencia requerían de sus servicios. Durante varios meses Marlon cuidó con esmero de la salud del viejo, aunque las medicinas solo prolongaban su agonía. Una tarde, cuando Marlon regresaba de hacer algunas reparaciones a domicilio, encontró a Rafael en su cuarto, recostado sobre la cama y lucía más mal que de costumbre. El viejo miró al muchacho parado junto a la puerta de la habitación y con la mano derecha golpeó suavemente sobre un lado de la cama, invitándolo a sentarse junto a él. Marlon comprendió el mensaje y se sentó sobre la cama. En muchas ocasiones Marlon quiso saber sobre la familia de Rafael, pero el viejo solo le contó sobre algunos detalles y siempre fue evasivo referente a sus hijos y abandonaba cualquier conversación al respecto. Sin embargo, aquella tarde, Marlon creyó que por fin el viejo le contaría todo y se dispuso a escuchar. Presiento que mi tiempo se agota. No diga eso, don Rafa. Usted se va... Shh. No me interrumpas. Solo escucha, dijo el anciano, y luego de un gran esfuerzo por acomodarse un poco mejor sobre la cama, con la voz muy cansada y respirando con dificultad, continuó diciendo: Como te dije, me queda muy poco tiempo y es preciso que sepas la verdad sobre tu pasado. Una molesta tos interrumpió a Rafael y lo obligó a callar por unos segundos, lo que fue aprovechado por un Marlon totalmente sorprendido para preguntar: ¿La verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál verdad? Don Rafael tomó cariñosamente la mano de Marlon, la apretó suavemente y dijo: Hace poco más de 5 años atrás, conocí a una mujer que buscaba a su hijo perdido. Era una mujer de belleza sin igual, pero de mirada triste. La mujer dijo que su hijo tenía una cicatriz en la muñeca derecha y que colgado de su pecho llevaba la mitad de un medallón. De inmediato recordé que ya había visto a un chico con la cicatriz que ella me había descrito.
historia. De repente miró a don Rafael con algo de enojo en su mirada y preguntó nuevamente: ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Rafa quiso explicarle, pero una fuerte tos se lo impidió. El aire era escaso para él y parecía estarse ahogando. Entonces Marlon dejó a un lado su enojo y corrió en su auxilio. Tranquilo, don Rafael, tranquilo, respire, dijo Marlon mientras ponía una almohada tras la espalda del viejo, con lo cual pudo respirar un poco mejor. Trae el cofre, dijo don Rafa con algo de dificultad, al tiempo que señalaba el mueble donde guardaba el cofre que tanta curiosidad le causaba a Marlon. El chico se puso de pie, caminó hasta el mueble, pero mientras lo hacía, escuchó las voces que murmuraban algo que le era imposible de entender. De repente la mitad del medallón que colgaba de su pecho empezó a brillar. Casi al mismo tiempo se dio cuenta que algo brillaba desde el interior del viejo librero y la luz escapaba por todas las rendijas. Marlon se detuvo por un segundo para mirar a Rafael y pensó en preguntarle si él también había escuchado las voces. Pero antes de que su pensamiento se transformara en palabras, el viejo dijo: Yo también he escuchado esas voces, pero nunca he podido comprender lo que dicen. Debo suponer que es el llamado a enfrentar tu destino. Marlon miró por unos segundos a don Rafa y luego caminó con decisión. Abrió la gaveta y tomó el cofre de cuyo interior provenía la luz. Luego caminó con él hasta la cama y lo depositó en las manos del viejo. Don Rafa acarició la superficie del cofre y al tiempo que se sacaba del cuello una cuerda de la cual pendía una pequeña llave, dijo: Sé que sientes curiosidad por saber lo que hay dentro de él. Te he visto contemplarlo con ansiedad y ha llegado el momento de que lo descubras. Don Rafael le ofreció la cuerda con la llave y Marlon la recibió extrañado. ¿Por qué quiere que lo abra?, preguntó. Porque te pertenece. Tu madre me lo dio para que te lo entregara cuando llegara el momento. Y creo que ese momento ha llegado. Vamos, ábrelo. Marlon introdujo la llave y abrió lentamente el cofre. Y a medida que lo hacía, la habitación se iluminaba. Luego introdujo la mano y sacó de él una cuerda de cuero, de la cual colgaba la mitad de un medallón que brillaba tanto como la que colgaba también de su cuello. Con mucha curiosidad, Marlon acercó las dos partes para compararlas, pero como si se tratara de dos imanes, las dos mitades se unieron atraídas por una extraña fuerza, formando así una sola pieza, y de inmediato la luz que antes irradiaban se extinguió. Marlon miró a Rafael y dijo: Cuando estaba en el orfanato, una mujer me dijo que tenía que escapar, porque habían seres que querían hacerme daño. Y la noche antes de escapar, la persona que me dio la mitad del medallón, quien era un anciano, me dijo que desde niño me había estado esperando, porque estaba destinado a ser un gran guerrero. Pero yo no sé cómo ser un gran guerrero. Ni siquiera sé quién soy. Tu madre también me dijo lo mismo. Dijo que debes sobrevivir, porque el destino de la raza humana está en tus manos y en las de un niño que pronto nacerá, dijo el anciano.
Marlon lo miró y con algo de nostalgia en el tono de su voz preguntó: ¿Sabes el nombre de mi madre? No, no lo sé, pero sí sé que tu nombre no es Marlon, respondió don Rafael. Entonces, ¿quién soy?, preguntó el chico bastante confundido. David, tú eres David, David Sori. El chico se quedó pensando y mientras lo hacía clavó su mirada en una hoja que había dentro del cofre y al tomarla se dio cuenta que en ella había algo escrito. Léela, dijo Rafael interrumpiendo los pensamientos del muchacho. Entonces Marlon se puso de pie y caminó por la habitación mientras leía la carta que decía: Amado hijo, hace muchos años tu nacimiento me convirtió en la mujer más feliz del mundo, pero la felicidad me duró poco, ya que para salvar tu vida tuve que abandonarte. Ese fue el dolor más grande que había sentido en toda mi vida. Cuando creí que el peligro había pasado, inicié mi búsqueda sin descansar ni un solo día hasta que por fin te encontré. Pero ya era demasiado tarde y finalmente comprendí que estoy condenada a verte crecer y amarte a la distancia, porque a mi lado encontrarás la muerte y eso no debe suceder. Tú debes sobrevivir. El destino de la humanidad está en tus manos. Debes unir las dos partes del medallón. Eso te hará invisible a los ojos de quienes desean tu muerte y te protegerá hasta el día en que por fin escuches el llamado del guardián. Entonces ya no lo necesitarás. Ahora ve por la vida y aprende todo cuanto ella te quiere enseñar. No importa si es malo o es bueno, apréndelo, porque lo vas a necesitar cuando tengas que cruzar el valle de la oscuridad. Sé fuerte y recuerda que no importa qué tan oscuro sea tu camino, yo estaré siempre cerca de ti. Adiós, hijo mío. Te veré al final del camino, porque así me fue prometido. Atentamente, tu madre. Marlon terminó de leer la carta y fijó su mirada en don Rafael como si buscara más respuestas, pero el viejo estaba con los ojos cerrados. Don Rafa, ¿se durmió?, preguntó cariñosamente David, pero Rafael no respondió. Oye, despierta, insistió David, pero Rafael seguía sin responder. Extrañado se acercó y con delicadeza lo sacudió un poco. Rafa, Rafa, ¿estás bien?, insistió el muchacho, pero enseguida notó que algo estaba mal cuando uno de los brazos del anciano cayó flácidamente a un lado de la cama. Rafa, Rafa, responde, gritó, y esta vez lo sacudió con fuerza. Sin embargo, el viejo no respondió. Entonces tomó el teléfono de la casa y llamó por ayuda. Minutos más tarde, los médicos que acudieron al llamado le dieron la triste noticia. El anciano había muerto. La noticia fue devastadora. A Marlon aún le faltaban un par de meses para cumplir los 18 años y nuevamente estaba solo. Una vez más debía empezar de cero. Una vez más una nube gris se cernía sobre él y sobre su futuro. Entonces Marlon usó sus ahorros y se encargó de que Rafael tuviera un buen funeral. Sabía que Gloria, la esposa de Rafael, había fallecido por causas naturales unos 15 años atrás. Desde entonces Rafael no volvió a saber mucho de sus dos hijos, Danilo y Elena. Sin embargo, los dos se hicieron presentes en el funeral.
Danilo tenía 45 años, un hombre de rostro no muy agradable en el que podía verse dibujada la ambición. Era delgado y alto, de ojos grandes y mirada intrigante. Elena, por su parte, tenía 41, una mujer robusta, un poco más baja que su hermano. Su rostro, al igual que el de Danilo, era pálido y carecía de alguna gracia. Los dos llegaron al funeral vestidos de negro. No saludaron, solo se acercaron al ataúd y miraron con gran indiferencia al que en vida fuera su padre. Era como si la muerte del viejo no les afectara, y a pocos minutos de haber llegado, los dos se acercaron hasta donde estaba David y lo abordaron. Buen día, joven. Saludó de manera tosca a Danilo, con algo de desprecio en los gestos de su rostro y en la mirada. Buen día, caballero. Señora, también para usted buen día, respondió David. Sin embargo, Elena también despreció al joven y de manera grosera no respondió al saludo. Supimos que el viejo te rescató de las calles y le dio algo de dignidad a tu vida. Pero como entenderás, ya el viejo no está, así que tendrás que marcharte, dijo Danilo en un tono que no dejaba duda de que David no era de su agrado en lo absoluto. Sí, entiendo, me iré muy pronto, respondió David. Para ser sincera, no estamos interesados en tenerte en nuestra casa por mucho tiempo, así que muy pronto no es una respuesta placentera, por así decirlo. ¿Te parece bien 2 semanas para marcharte?, dijo Elena de manera tajante, lo cual sonaba más como una sentencia y no como una pregunta. David se sintió molesto e indignado por la actitud arrogante de Danilo y Elena, pero ellos eran los herederos legítimos y tenían todo el derecho a reclamar lo que les pertenecía, así que se guardó su enojo. 2 semanas es mucho tiempo. Hoy es jueves. Les aseguro que el próximo viernes a las 2:30 de la tarde les estaré esperando para hacerles entrega de la casa y sus respectivas llaves, respondió David con gran serenidad mientras miraba fijamente a Danilo. Está bien, estaremos ahí el viernes, estuvo de acuerdo Danilo. Luego él y su arrogante hermana se marcharon sin que hubiera finalizado aún el funeral. El siguiente viernes, como David lo había prometido, muy temprano en la mañana, tenía ya todo listo para su partida. Pero Elena y Danilo aparecieron en la puerta de la vivienda y no fueron para nada amables. Por el contrario, de manera algo grosera le exigieron a David abandonar la vivienda de inmediato. Pero eso ya David lo venía a venir. Por eso ya su maleta estaba lista y solo le bastó unos cuantos minutos para ir por ella. Una vez en la puerta le entregó las llaves de la casa a los herederos y se marchó con rumbo desconocido. A pesar de saber que tendría que empezar de nuevo, David no tenía claro a dónde iría. Por eso caminaba con su pequeño equipaje sobre la espalda por una calle del sur de Bogotá, cuando de repente se vio sorprendido por un grupo de hombres uniformados y armados con fusiles que descendieron de un camión, el cual se había estacionado unos metros delante de él, y quienes lo rodearon como si se tratara de un criminal. Un par de ellos lo hicieron darse vuelta y apoyar las manos contra la pared para luego revisarlo a él y a su equipaje. «Muéstrame tu cédula o alguna identificación», exigió uno de los uniformados. «No tengo una identificación», respondió el joven. «Entonces, ¿cómo te llamas? ¿O tampoco tienes nombre?». David lo dudó, y mientras lo dudaba, el soldado insistió. «¿Tampoco tienes nombre?». «David». «Mi nombre es David», respondió finalmente el chico, quien a pesar de todo parecía no sentirse intimidado por los militares. «¿Y tienes un apellido, David?». «Soy huérfano. No lo recuerdo»,
mintió el joven. Si no tienes apellido, no eres nadie, eres nada. Solo eres un hombre sin sombra, o quizás eres la sombra de un hombre, sentenció el militar y dejó escapar una gran carcajada que sus compañeros también imitaron. Ok, amigo, vas a tener que acompañarnos, dijo el militar al tiempo que le señalaba la ruta hacia el camión. ¿Acompañarlos a dónde?, preguntó sin inmutarse mucho el muchacho. A un lugar donde te convertirán en un verdadero hombre, o al menos eso intentarán, respondió el militar, y luego él y sus compañeros estallaron nuevamente en risas. Pero en el fondo, aquella tarde aquel soldado sin saberlo había dicho algo que no tardaría en convertirse en toda una realidad, y quizás en la más grande leyenda en la historia del país, porque en ese momento para el mundo aquel chico no existía y jamás llegaría a existir, pero su leyenda y sus historias serían contadas por miles. Para entonces David desconocía que aquellos hombres tenían como misión reclutar jóvenes para el servicio militar. Sin saberlo abordó el camión, el cual fue puesto en marcha, y se alejó a gran velocidad, llevándose en su interior a David y a otros jóvenes que, como él, se dirigían a una guerra que ellos no habían iniciado, una guerra que no les pertenecía, sin saber que al final muchos de ellos perderían la vida al calor de la batalla. Algunos regresarían a casa mutilados o con secuelas irreversibles, y otros se mancharían las manos con la sangre de sus mismos hermanos. Esta historia continuará. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de los nuevos episodios de esta historia. Y recuerda que un like y compartir este video con tus amigos y familiares será mi mejor recompensa. Gracias. Nos veremos de nuevo muy pronto.